Hace unos momentos le decíamos que continuaríamos analizando el tema de Venezuela, un tema que se ha venido complicando cada vez más, mucha incertidumbre al respecto de cómo va a terminar esta situación, pero que también es cierto que cada vez se hace más compleja. Gracias Inés Carrasco, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, por estar con nosotros en otra ocasión precisamente para hablar de este tema tan complejo. Hace unos momentos platicábamos de cuáles son estas grandes incertidumbres. Desde tu perspectiva, ¿en qué etapa vamos y cómo está por resolverse esta dinámica? Bueno, pues creo que tenemos que recordar lo primero que es que llevamos en Venezuela 100 días de protestas ya, desde finales de marzo que empezaron a ver los movimientos, digamos, más dictatoriales del gobierno de Maduro en términos de la Asamblea Nacional, que hay que recordar, por supuesto, es la oposición, el Parlamento. Entonces llevamos 100 días de protestas violentas, muchos enfrentamientos entre la policía, el ejército y la sociedad civil. Se reportan alrededor de 100 muertos, la mayoría de estos son menores de 30 años, estamos hablando de una violencia enorme contra una juventud que se está levantando de una manera muy importante contra el gobierno de Maduro, que ya está, digamos que, enfrentando enemigos en todos los frentes, internamente y también internacionalmente ya las declaraciones de países como Estados Unidos, de países como Chile, de países como Colombia, ya son mucho más fuertes y mucho más elevadas de lo que eran antes. Inés, estamos a escasos días de que se lleve a cabo ya la elección para conformar esta Asamblea Nacional Constituyente a la que convocó Maduro, donde se tendrán que elegir alrededor de 500 constituyentes para que hagan una nueva constitución. ¿Qué significaría esto? ¿Por qué la oposición, para que entienda un poco más el público, está tan aferrada a que no suceda? ¿Qué pasaría? Creo que tenemos que recordar que todo este proceso empieza desde el año pasado, que se inicia el proceso revocatorio. El proceso revocatorio está inscrito en la Constitución actual, que es la 1999, que permite que si la gente está inconforme con el líder puedan revocarlo mediante un referéndum, digamos. El año pasado se aprobó esto, consiguieron los suficientes votos necesarios para empezar este proceso y el gobierno de Maduro le dio un paro en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, lo que estamos viendo es que la Constitución de 1999 permite una transición, digamos que pacífica y legal para acabar con el régimen de Maduro, que es lo que está tratando de hacer la Asamblea Nacional y la oposición. Ahora, crear una nueva constitución evidentemente eliminaría esta facultad y también, por supuesto, que podría cambiar, y lo que se espera mucho lo que esperan muchos de los críticos, la razón por la cual no se quiere, es que podría crear una situación en la cual Maduro pueda obtener aún más poderes de los que ya tiene, de una manera legal, digamos. Sí, porque además vale la pena comentar, Inés, Ana Cris, que esta Asamblea Nacional Constituyente, prácticamente todos los elegidos serían pro régimen actual, ¿no? Obviamente, lo cual generaría este cambio automático prácticamente de una nueva constitución, lo cual le daría estos poderes a Nicolás Maduro. Por eso esta oposición, y no solo nacional, sino también internacional por parte de varios países, de que no se celebre esta Asamblea Nacional, que sería la que daría la facultad para cambiar la Constitución. Si sucede, seguirían las protestas además, es decir, es evidente que de celebrarse ganaría el régimen de Nicolás Maduro, pero con ello no va a detener ni las protestas, ni las críticas, tanto internas como externas, lo cual el problema que estamos vislumbrando ahorita continuaría. Exactamente, y para la oposición, Leopoldo López, Enrique Capriles, todos los miembros en contra del régimen de Maduro, esta es la llamada hora cero de la democracia, digamos que es el último empuje de ver hacia dónde va a moverse el régimen de Maduro, que obviamente ha tenido, digamos que, avances y retrocesos en términos del diálogo con la oposición. Obviamente la reciente liberación de Leopoldo López fue una gran sorpresa, grata sorpresa, por supuesto, para la oposición. También, obviamente, han habido intentos de diálogo más exitosos que otros. Podemos recordar la intercesión del Vaticano, etcétera. Entonces, este sí es un momento muy crucial. Estamos a 10 días de ver realmente un cambio muy importante en la política de Venezuela, no solamente desde el término de lo que hace o no el régimen de Maduro, sino lo que hace o no también la comunidad internacional. Justamente en ese aspecto, Inés, pues hemos visto varios intentos de que haya un mediador, porque de lo que se habla es que no existe el diálogo entre las dos partes, que no hay ningún puente que comunique. Entonces, pues hemos visto al expresidente Zapatero español, hemos visto al Vaticano. Desde tu perspectiva,
¿Quién podría ser el mediador ideal entre la oposición y el régimen de Maduro? Pues me parece que, digamos que una persona no existe un mediador ideal, pero ya están habiendo muchos movimientos. Por ejemplo, me parece que fue antier o ayer que 100 legisladores de Colombia y de Chile presentaron una demanda contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ese tipo de movimiento es una cosa muy importante, es una declaración muy fuerte. También, por ejemplo, el presidente Santos de Colombia, recientemente en su viaje a Cuba, se habló mucho de que él estaba visitando Cuba en parte para tratar de cambiar la posición de Cuba para que no apoyara el chavismo. Me parece que Venezuela está cada vez más aislado. Mercosur ya anunció hoy mismo, me parece, que de hacerse esta nueva constitución expulsarían a Venezuela de Mercosur. Entonces me parece que no necesariamente hay un mediador o una persona, pero están actuando mucho los países latinoamericanos para acelerar el proceso de cambio en Venezuela. Por supuesto, si no se logran estos consensos, si no se logran estas mediaciones, si se agotan las instituciones internacionales para que Maduro no renuncie, lo cual hasta el momento eso nos hace pensar, ¿no?, que Maduro no renunciará. Entonces entra una palabra muy fuerte, que es un posible derrocamiento desde las calles, algo que pasó probablemente como las primaveras árabes, ¿no?, que la ciudadanía pues se volcó de manera todavía más fuerte para buscar incluso el derrocamiento. Pero hay un elemento muy importante, que es el ejército. El ejército también tendría que estar pues, apoyando este derrocamiento. En el ejército existe una dinámica interesante, porque el ejército se ha enriquecido, las élites del ejército se han enriquecido mucho con el régimen de Maduro. Entonces, sí existe una lealtad y una atadura, digamos, ahí. Pero, por ejemplo, Leopoldo López testificaba que cuando él estaba encarcelado, él estaba bajo prisión, mucha de la gente que lo rodeaba eran miembros del ejército. Y cada vez más estamos viendo a miembros del ejército que están siendo sancionados, que están siendo castigados por oponerse al régimen, y las llamadas de la Asamblea Nacional, la oposición, las llamadas de la ciudadanía para que el ejército esté dispuesto. Por ejemplo, ahorita la consulta nacional que se hizo el 16 de julio preguntándole a los venezolanos si están a favor o no de esta Asamblea Constituyente que quiere instaurar Maduro, una de las preguntas era específicamente si la gente quiere que el ejército rechace este movimiento y se apegue a la Constitución de 1999. Entonces ya existe una presión cívica muy fuerte también para, digamos, que despertar al ejército a oponerse al régimen. Exacto. Bueno, finalmente hubo sí cierta ruptura, digamos, con lo que sucedió con la fiscal, donde se hablaba ya de una especie de fracción del régimen de Maduro que estaba, pues de alguna forma, ya no tan fiel a los ideales del presidente. ¿Qué piensas de Sí, esto? pues realmente Luisa Ortega, la fiscal que estuvo a cargo de la formal prisión de Leopoldo López, recientemente con el movimiento de marzo de Maduro, de tratar de quitarle poder a la Asamblea Nacional mediante el tribunal, que se tuvieron que echar para atrás 2 días después, un día después, mostró que ella también estaba ya en oposición, y es uno de los factores también que están demostrando una gran ruptura interna dentro del gobierno, pero también creo que tenemos que considerar que este tipo de procesos ha tardado mucho tiempo. O sea, Luisa Ortega sí se tardó mucho tiempo en llegar a este punto, y estamos hablando de un quiebre muy grande dentro del gobierno. Pues lo decías, ¿no? El punto cero, el punto inflexible. Estamos a punto de vivir algo muy relevante para Venezuela, con mucha incertidumbre, por supuesto, lo que va a pasar en esta votación. Gracias, Inés, por estar con nosotros, de Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a un corte, regresamos. Esto es México al Día.